Bien. Si ven la pantalla compartida, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, en el día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión, ¿ok? Acá, como pueden visualizar, tenemos lo que es el cronograma de actividades que ya se les compartió desde la semana 1, ¿ok? Hoy es nuestra segunda sesión. Para el día de hoy tienen que entregar lo que es el foro 1 que vale un 5%, la prueba diagnóstica y el taller 1 que vale un 14%, ¿ok? Recordemos que esto fue explicado hace una semana. Entonces, hoy vamos a ver, lo referente a lo que es el taller número 2, que vale un 14%. Vamos a ver derivada de una función, las tablas y los problemas de aplicación, ¿ok? Eh, ok. Esa explicación la vamos a ver hoy jueves 27 de enero y la entrega del taller número 2 va a tener como límite de fecha de entrega el próximo jueves 3 de febrero. Bien, ¿dónde está esa, esa actividad asignada? Bueno, estamos en la plataforma educativa donde está la unidad temática 2 y ahí le damos clic y ahí podemos ver el taller 2 asignación, el taller 2 verificación y el PowerPoint y el link de la videoconferencia, ¿ok? Algo muy importante, el taller ya está asignado, ¿ok? Ya está activado, pero el de verificación se va a activar a las 12 de la noche. Cuando cierre el taller 1, se abre el taller 2 y van a tener sus 7 días para poderlo hacer. Vamos a ver un tema bastante interesante, un tema que tiene mucha aplicación, en la cual se llama derivada de una función. ¿Ok? Entonces, la derivada es un elemento utilizado en la matemática para calcular respuestas de una función a la que se le están alterando sus valores iniciales. La derivada de una función está representada gráficamente por una línea recta superpuesta sobre cualquier curva. ¿Ok? Esta curva va a ser nuestra función. ¿Ok? Y vamos a calcular, en ese caso, el valor de esta pendiente respecto al eje sobre el cual está siendo estudiada la función en la cual recibe el nombre de derivada. Entonces, como podemos ver acá, tenemos un plano cartesiano XY en la cual tengo una función que es la línea roja, como pueden ver en el lado derecho de la pantalla compartida, y en esa curva que es la función, nosotros vamos a calcular la pendiente que va a ser una recta tangente a un determinado punto XY. Esa pendiente determinada en el punto XY de esa función en cualquiera de su trayectoria se le conoce como derivada. ¿Ok? La derivada de la función en ese punto. Ahora, la derivada nosotros la podemos estudiar, ¿ok? Con esta connotación como y', ¿ok? O diferencial de y con respecto a la variable x, donde en este caso la y es la variable dependiente y la x es la variable independiente. Ok, aquí había llegado una persona, pero bueno. Bien, entonces, eh, ahora, en base a lo que es la derivada de una función, nosotros vamos a estudiar las tablas de derivadas, ¿ok? Y en base a la tabla de la derivada, nosotros vamos a identificar la regla o tipo de acuerdo que esté en esa función involucrada. Primero vamos a empezar con funciones que solamente van a tener un término y luego vamos a ver funciones que tienen más de un término, en la cual tenemos que aplicar las reglas o tipos de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Entonces, estas reglas tienen unos nombres. Aquí dice regla constante, regla lineal o identidad, potencial, múltiplo constante,
función un exponente diferente de 1 y así sucesivamente hasta llegar a esta parte. ¿Ok? Acá realmente no nos importa mucho el nombre, nos va a importar es identificar el tipo y de acuerdo a la identificar vamos a aplicar sus respectivas derivadas. Cuando hablamos en matemática de constante, se refiere a números sin variable. ¿Ok? Esos números pueden ser positivos, negativos, fracción o decimal. ¿Ok? Vamos a ver acá, un momento aquí que llegó una persona. Entonces, en base a eso es que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí están viendo bien la pantalla compartida, ¿verdad? Bien, bien la pantalla compartida allí. ¿Y me escuchan bien? Ok. Sí, sí, estoy grabando, pero lo que hice fue que estoy utilizando Zoom. Estoy utilizando dos programas ahorita. Estoy utilizando el de Google Meet normal y estoy grabando la pantalla y evidentemente mi voz y su voz con con Zoom, porque ahorita hay un problema en la universidad que la plataforma Google Meet no está grabando. Entonces, cuando termine la sesión, yo les voy a dar a ustedes el link del YouTube donde voy a subir el video. ¿Ok? Les voy a dar el link y les voy a colocar el video también en el mensaje del mensajero y en la unidad temática respectiva. Por eso es que no se ve allí el círculo rojo que siempre estamos acostumbrados a ver. Pero acá está el de Zoom, míralo aquí, ¿eh? En la parte de abajo. Está el círculo rojo, se minimiza y se amplifica. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con los problemas de lo más sencillo a lo más complejo. El tema de derivada es mucho más fácil que el de límite. Muchísimo más fácil. Y lo van a ver en este momento. Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Dadas las siguientes funciones y, ¿ok? Determine su derivada y', que se lee primera derivada o y' a través de las tablas de derivada, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la regla de tipo constante. Como le dije anteriormente, cuando hablamos de constante, son términos sin letra, en este caso X, ¿no? Puede ser cualquier letra, pero también es la X. Entonces, aquí tengo la función y igual a 8. Como pueden observar, solamente la función y tiene un solo término. Si vamos a calcular la derivada de 8, según la fórmula, es igual a 0. La derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Ok? ¿Por qué es 0? Porque acá el 8 no tiene X. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Derivada de menos un tercio. Como pueden observar, el menos un tercio no tiene X. Entonces, en ese caso, la derivada de menos un tercio, ¿a qué es igual? A 0. ¿Ok? Y igual a menos 5. Derivada de menos 5 es 0. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es la derivada de una constante. ¿Ok? ¿Por qué es la derivada de una constante? Porque el término de la función y no tiene X. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? ¿Por qué 0? Ajá. Correcto, porque no tiene lo que llamamos variable independiente. ¿Ok? Porque la y es la variable dependiente y la x es la variable independiente. Entonces, si la función, que es la y, no tiene la x, automáticamente ese término es constante. Y por ser constante, su derivada va a ser 0. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta por allí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si ese término tiene una variable x? Nosotros podemos aplicar dos fórmulas.
o tres fórmulas serían o esta, o esta, o esta. Se ven difíciles de identificar, pero no lo son. Y miren cómo lo vamos a hacer. Acá, lo primero que tenemos que ver antes de sacar la derivada de esta función, y igual a x, ¿ok? Este término x delante tiene un 1 y tiene exponente 1 también, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿ok? La derivada de 1 por x a la 1 es esta que tenemos acá. Esta que tenemos acá. Derivada de x, 1. Automático. ¿Ok? Por esa regla que está allí. Si tengo delante de la x un número diferente a 1, por ejemplo, derivada de 4x va a ser el número 4 solamente. ¿Ok? Porque es un caso particular. Vuelvo y repito. Derivada de 1x a la 1 es 1. Derivada de 4x a la 1 es 4. ¿Ok? Ahora, si tengo derivada de menos 8 tercios de x, ¿cuál sería esa derivada? ¿Quién me lo podría decir? A ver, ¿quién me podría dar esa opinión, por favor? Derivada de menos 8 tercios de x. El x está elevado a la 1. Facilito, como el de aquí. En ese caso nos quedaría menos 8 tercios. ¿Ok? Porque aquí la x tiene exponente 1. ¿Ok? Incluso voy a poner otro ejemplo. Si yo tengo y igual a menos 5x, la derivada de menos 5x es menos 5. Si yo tengo otro ejemplo, y igual a 8 novenos de x, la derivada de 8 novenos de x es 8 novenos, sin la x. ¿Por qué? Porque aquí la x tiene exponente 1 positivo. ¿Ok? Siempre que tenga la x exponente positivo, cuando le hallo la derivada, el resultado va a ser el número que está delante de la x. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por acá? Ok. Seguimos entonces. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, si me dicen, si no me escuchan, si ustedes ven que yo estoy escribiendo y no me escuchan, me dicen. ¿Ok? Porque en este momento estoy utilizando dos programas. Estoy utilizando el programa de Google Meet para que ustedes entren y compartir de pantalla y el programa de Zoom para grabar lo que estamos conversando en la clase. ¿Ok? Para yo no volver a grabar de nuevo, porque ¿qué es lo que ocurre? Que el Zoom, cuando es gratis, te permite tener dos personas y es el tiempo ilimitado. Si son más de dos, es decir, 3, 4, 5, son 40 minutos por clase, ¿ya? O por tiempo. Y eso a mí me quita demasiado tiempo al momento de hacer el cambio para poderlo subir a mi canal de YouTube. Entonces prefiero hacerlo de esta forma. Como la computadora realmente tiene buena capacidad y no se ha como que colapsado, digámoslo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, por eso que acá lo bueno es que sí está corriendo bien. Ok, bien. Seguimos entonces aquí. Vamos a continuar calculando la primera derivada, ¿ok? Recuerden que y es la función. En este caso, estoy empezando con ejemplos sencillos porque solamente tiene un solo término. Pero en los demás problemas que vamos a ver, van a haber más de un término. Desde mi punto de vista, lo más difícil en este tema es saber cuando una variable es constante, cuando tiene exponente x a la 1, cuando es diferente a 1 y cuando es así. ¿Por qué? Porque todas las demás vienen de esas cuatro. ¿Ok? Entonces no es complicado. Ya lo van a ver. Ok, vamos a calcular acá. Derivada de 5x, como el x está en la 1, es 5, automático. Derivada de la función y igual menos un tercio de x, como está elevado a la 1, entonces menos un tercio. ¿Ok? Entonces ya aquí aplicamos cuando tiene exponente 1. Pero ¿qué ocurre cuando el exponente es diferente de 1?
Dirán ustedes, ¿no? ¿Qué pasará cuando el exponente es diferente de uno? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que poner cuidado y les explico por qué. Cuando el exponente es diferente de uno, vamos a aplicar esta definición o esta definición. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí tengo la fórmula y igual x a la n. Si yo quiero calcularle la derivada a este término que tiene un exponente diferente a uno, como lo pueden ver acá, yo aplico la derivada. ¿Qué ocurre? Ese exponente multiplica a la variable x. Coloco la variable x y al exponente le voy a restar 1, como lo pueden observar acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, delante de la x hay un 1 multiplicándose, ¿verdad? Si yo voy a calcular la derivada de 1x elevado a la 4, aplico esa definición y lo voy a hacer aquí nuevamente porque de pronto se ve muy pequeño. Lo voy a hacer aquí. Si yo tengo un término x elevado a la n, si yo le quiero hallar la derivada, este n baja x elevado a la n menos 1. ¿Ok? Evidentemente el n multiplica el número que está delante. Puede ser un 1, puede ser positivo o negativo, no me importa. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría, según este ejemplo, 4 por 1 por x elevado a la 4 menos 1. Y me quedaría 4 por 1, 4, x elevado a la 3. Y este sería nuestra respuesta. ¿Ok? Estos procesos los pueden hacer directo, pero yo lo hago paso a paso, es para que ustedes puedan visualizar cómo se hace. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta en esta parte? En el problema que acabo de resolver. Ok. Pero vio la explicación, ¿verdad? Ok, vamos a verlo otra vez. Ok, vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver aquí. El problema se ve difícil, pero no lo es. Ok. Vamos a calcular la derivada de 1 por x elevado a la 4. Como la x, que es la que voy a derivar, tiene un exponente diferente a 1, este 4 que está aquí, tenemos que aplicar, tiene esta misma forma. Miren, tiene la misma forma, tiene la misma x y tiene un exponente diferente a 1. El exponente puede ser positivo o negativo, ¿no? ¿Qué me dice la fórmula? Esto que está aquí, el exponente, cuando vaya a calcular la derivada, el exponente multiplica el número que está delante de la x y el exponente de la x le voy a restar 1. Es decir, me quedaría 4 por 1, porque el 4 baja multiplicando este número que está delante de la x. La x queda elevado a la 4 menos 1, porque es lo que me dice la fórmula. Siempre que tengo un exponente en un término de una función, aplico la derivada del exponente, el exponente baja a multiplicar el número que está delante de la x y le voy a restar 1. Luego me quedaría 4 por 1, 4, x elevado, 4 menos 1, 3. Y ese sería todo. Dígame. Exacto, siempre va a multiplicar el número que está delante de la X. Ojo, ese número que está delante de la X puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción, ¿ok? Pero siempre le restamos el 1 aquí. Vamos a hacer este para que vean. Eso es un truquito que no se les va a olvidar nunca. Ya van a ver por qué. Aquí tengo y igual a menos, aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Menos 1x a la 5. ¿Cómo lo harían ustedes de acuerdo al ejemplo anterior? A ver, ¿quién me lo puede decir o quién me lo puede explicar? ¿Cómo se haría? A ver. Ajá, dale pues. Sí, 5 por menos uno por menos uno porque aquí hay un menos, ¿ok? Ok. X elevado a la cuánto? Correcto, muchas gracias, esa es la respuesta. Entonces simplificamos, más por menos menos, 5 por 1, 5, X elevado 5 menos 1, 3. Y este sería nuestra respuesta. ¿Ves que no es tan complicado? ¿Ves? ¿Alguna preguntita aquí? Ay, verdad, gracias. Ay, no sé, tengo hambre. Ay, volví a poner el 3, ¿ves? Ya está la hora de la cena. Ok, me da el olor de la comida aquí en mi cuarto.
Ok, perfecto. Ahora sí, muchas gracias. Ajá. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Ajá. Ah, porque multiplica 5 por el menos uno que tienes acá. Si no existiera el menos, te queda 5 positivo, pero el menos viene de aquí, ¿ves? Más por menos, menos. Ajá, de ahí viene. Ok. Ajá. ¿Qué más? Dígame. Sí, sí, correcto. Eso está en el problema. Ese es el problema. Por eso le dije al inicio que y es igual a menos uno x a la 5. Si no tiene un menos, se sobreentiende que más como el anterior. ¿Ves? Que el anterior era y igual uno x a la 4. ¿Por qué pongo el número uno allí? Porque muchas veces nos confundimos. ¿Qué número hay delante de allí? Bueno, cuando usted vea una letra solita, si no tiene ningún número delante, se sobreentiende que es uno. Si no tiene ningún número como exponente, se sobreentiende que es uno. ¿Ok? Para que no se les olvide. Por ejemplo, vamos con el siguiente problema. Dice, y igual, ok, fíjate que aquí tengo x a la menos 7. Se sobreentiende que aquí hay un 1 multiplicándolo. ¿Verdad que sí? Si hallamos la primera derivada, ¿cómo lo haríamos en ese caso? ¿Qué me dice los pasos? A ver, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué me lo podría decir? La respuesta. Ok, vamos a ver. Menos 7 por uno. Lo voy a hacer por paso, pero nos da menos 7, correcto. Ok, x elevado a la cuánto. A ver, ¿cómo lo haríamos acá? ¿Cuál es el exponente que tiene el problema? Dime cuál es el exponente. No, el exponente de la x, ¿quién es? Ok, ese lo vamos a dejar igualito. ¿Qué le pongo después del menos 7 según la fórmula? ¿Qué número viene? Correcto, menos uno. Muy bien. Lo coloqué así para hacerlos dudar, ¿no? Porque de eso se trata, que hayan dudas para que al momento de ver la clase realmente ustedes puedan intervenir y si se equivocan no importa, yo los corrijo para que vayan más preparados para su taller. Pero fíjense lo que pasa. El exponente de aquí puede ser un exponente positivo, puede ser un exponente negativo, puede ser una fracción positiva, puede ser una fracción negativa, puede ser un número decimal positivo o un número decimal negativo. Si usted ve una de esas opciones allí, usted siempre le resta el menos uno de la fórmula. Siempre. ¿Ok? Entonces aquí me queda menos por más menos, 7 por 1, 7, x elevado a la menos 7 menos uno menos 8. Y ahí queda el problema. ¿Ok? ¿Más claritos allí? ¿Qué pasó? Exacto, claro, como tengo menos 7 menos uno tienen el mismo signo, sumo los números. O sea, cuando tú tienes números que tienen igual signo, lo voy a hacer por acá pequeño. Mira. Cuando tú tienes números que tienen el mismo signo, ¿ok? Mira aquí, ¿eh? Tienen el mismo signo. Dejas el mismo signo y lo sumas normal. Te queda 8. Es como si tú le debieras a dos personas. A una le debes $7 y a la otra le debes $1. ¿Cuánto deben tener los dos? $8. Y el negativo porque tienes que pagar. ¿Ok? De ahí es que viene este menos 8 que está acá. Dígame. Ya va, no te escuché bien porque donde estás tú están hablando otras personas. Vuelve a hablar, por favor. Disculpa. No necesariamente. En este caso, los dos negativos puede dar positivo. Pero acuérdate algo, que el exponente del ejercicio siempre va a prevalecer. No sé si eso es lo que me estás tratando de decir. Este numerito prevalece. ¿Cuál es el nuevo? Este que está aquí, el menos uno, que es de la fórmula, ¿no? Que es de la fórmula que tenemos acá. Siempre usted que ve un exponente diferente a uno positivo, usted baja el exponente y le va a restar el 1. El menos uno es de la fórmula. Siempre va a ser menos uno. El exponente, el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? Entonces, por eso diseñé el problema de esa forma, el ejemplo, de manera que ustedes pensaran un poco
Y sin embargo, si se equivocaron, aquí los voy a corregir, porque yo prefiero corregirlos aquí y cuando vayan a hacer su taller lo hagan bien. ¿Ok? De eso se trata, ¿no? Para eso son las clases, porque si no, no tiene sentido que yo esté acá. Ok. A ver, vamos a hacer el último de estos solitos. Me dice y igual a menos 3x a la menos 5. Ok, ¿cómo haríamos este? A ver, ¿quién me podría decir el proceso acá? ¿Cómo quedaría el proceso? Ajá, ajá. ¿Elevado a la cuánto? Ajá. Correcto, muchas gracias. Esa es la respuesta. Recuerden que el menos uno siempre usted lo va a colocar cuando tenga un exponente en la letra X. Muchas gracias, compañero. Entonces aquí me queda menos por menos, me queda más 5 por 3, 15. X elevado menos 5 menos 1 tiene el mismo signo, sumo los números. Me quedaría menos 0. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta acá? Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando. Lo que sí necesito de su ayuda es en algo, ¿no? Ustedes pueden participar las veces que deseen, porque para eso a mí me gusta que mis estudiantes participen. Apenas participen y ya dejaron de participar, cierren el micrófono, ¿ok? Para que no se quede el micrófono abierto en la grabación y así ustedes cuando lo vayan a escuchar no se distorsione mucho ni no les moleste, ¿ok? Les agradezco esa ayuda. Ok, chicos, miren, analizando un poco en retrospectiva lo que hemos hecho. Hemos realizado problemas donde tenemos el término cuando es constante que no tiene X, cuando tiene X a la 1 y cuando tiene exponente la X diferente a 1. Los exponentes pueden ser positivos o negativos. Solamente las funciones que hemos hecho hasta el momento solamente tienen un solo término. Ahora, a partir de este momento vamos a ver funciones donde va a tener más de un término. Con esto lo que les quiero decir es que no se asusten porque básicamente al momento de hallar la derivada vamos a aplicar varias reglas al mismo tiempo. Pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿ok? Desde mi punto de vista, si usted sabe cuál es la regla constante, lineal o de identidad, potencial y múltiplo constante, usted puede resolver cualquier tipo de derivada, porque las demás vienen de allí, ¿ok? Y ya lo van a observar en este momento. Entonces, acá tenemos, vamos a calcular la derivada, ¿ok? Ok, vamos a calcular la derivada de esta función. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a ver la derivada de suma o diferencia de términos en una función. Esto que está aquí significa que la función y va a tener más de un término que se pueden sumar o restar. Puedo tener un término, dos términos, n términos. ¿Qué significa eso? Que usted va a calcular la derivada de cada uno de los términos de esa función. Por ejemplo, en este caso, la y es la función. Pregunto, ¿cuántos términos tiene esa función? ¿Cuántos términos hay aquí? 3 términos. Muy bien. Muchas gracias. La función tiene 3 términos. 1, 2 y 3. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el término, cuál de esos términos que está allí es constante? Correcto, muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál de los términos que tiene la función tiene un exponente diferente a 1? ¿Quiénes serían? Ok, ya lo identificaron. Entonces, ¿cuántas reglas vamos a aplicar nosotros acá? Una, dos reglas. Vamos a aplicar la regla de la constante y la regla del múltiplo constante. ¿Ok? ¿Por qué yo sé que voy a aplicar esa? Porque fíjense que aquí ya me están diciendo que tienen exponentes. Y si tiene exponentes, señores, evidentemente usted va a aplicar, mírenlo acá, ¿ve? Usted va a aplicar esta. ¿Ven lo fácil que es? Matemática todo es identificar. Por eso es que les dije anteriormente que la función puede tener más de un término.
Entonces, vamos a calcular la derivada de manera simultánea. Derivada de 3x cuadrado sería 2 por 3 por x elevado a la 2 menos 1. ¿Ok? Más derivada de 9x a la menos 5 sería menos 5 por 9 por x elevado a la menos 5 menos 1. Porque como es exponente, siempre le resto menos 1. Menos derivada de 8, como es una constante, 0. Si usted no le pone nada aquí, no pasa nada. ¿Ok? Entonces vamos a sacar las cuentas. 2 por 3, 6. X elevado, 2 menos 1, 1. Ahora tengo más por menos, menos. 9 por 5, 45. X elevado, menos 5 menos 1, menos 6. Como este 0 no le da ni le quita, entonces queda de esta forma. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta que puedan tener aquí? Ajá, sí, dígame. Hijo, no te escucho bien. ¿Será que te puedes poner una parte donde se puede escuchar mejor? El exponente de aquí, me dices. Ok, si son iguales, en ese caso tienes que simplificar. Por ejemplo, y es una interesante pregunta. Por ejemplo, si tú tienes una función que en vez de ser así, es de esta forma. 3x cuadrado más 9x cuadrado menos 8. Ok, para eso usted tiene que simplificarlo. Ok, es decir, aquí hay una suma de polinomios. Este señor y este señor tienen la misma variable y el mismo exponente. ¿Qué pasa? En ese caso, yo sumo o resto los números que están delante porque las x y los exponentes son iguales. En ese caso sería 12x a la 2 menos 8. Y luego usted haría la derivada. Ta, 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 ta. Aquí en este caso, ¿qué fue lo que hice? Simplificar, porque son términos semejantes. Otra forma, usted deriva cada uno por separado y al final usted lo suma o lo resta al simplificarlo al final. Pero me parece una interesante pregunta. Muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí? Seguimos entonces. Bien. Ajá. Ahora vamos con este problema. Acá este problema, eh, vamos a analizarlo un poco. Vamos a calcular nuestra y', ¿ok? La primera derivada o y', como quieran llamar. Yo tengo que analizar la función porque puede ocurrir que la función yo tenga que simplificar cosas. Por ejemplo, 9 entre 3 es divisible. Entonces yo lo resuelvo primero antes de calcular la derivada. Me queda 3x a la 3 menos 7 entre 2 no es divisible. Entonces lo voy a colocar igual. ¿Ok? Ahora analizo lo siguiente. Fíjense que la variable x que hemos trabajado nosotros está arriba, nunca está abajo. Como en este caso la variable x está abajo, nosotros tenemos que colocarla arriba. Vamos a aplicar esta propiedad de aquí. Es más, la voy a borrar y la voy a volver a escribir. Hay una propiedad de la potencia que nos dice, si yo tengo una base que les pone con una variable está abajo, la variable, yo la puedo colocar arriba con exponente contrario. Como el exponente de la m es positivo, lo vamos a poner arriba negativo. Y en caso contrario, si yo tengo una base con exponente negativo abajo, yo la puedo colocar arriba con exponente positivo. ¿Ok? En este caso, es esta opción, porque la x está abajo. Como tiene exponente positivo, la colocamos arriba con exponente negativo. ¿Ok? Esto lo voy a borrar porque aquí no me va a caber. Ya va. Ok. Voy a escribir la otra propiedad por acá. Ok. Entonces, queda con exponente negativo. Más, esto significa tangente de x. Tangente de x es una identidad trigonométrica, ¿ok? Esa sí queda igual, ¿ok? Ahora,
Como ya todo está simplificado y las variables x están arriba, entonces nosotros procedemos, en ese caso, a aplicar la derivada, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo derivada de 3x a la 3, aquí tengo un exponente 3, entonces ya sabemos que vamos a aplicar esto que está aquí. El exponente baja, multiplica el número y le restamos 1. Luego tengo menos, de igual manera aquí tengo exponente 2, tengo 2 por 7 sobre 2, x elevado a la 2 menos 1, más, aquí tengo un exponente menos 1, el exponente menos 1 baja, multiplica a 1 sobre 8, x elevado a la menos 1 de la fórmula, ¿ok? Más derivada de tangente de x, esa la buscamos en la tabla, aquí está, ¿ves? Nos quedaría secante cuadrado de x, ¿ok? Porque es inmediata. Ok, ahora sacamos nuestras cuentas. Y prima sería 3 por 3, 9, x al cuadrado. Este 2 con este 2 te va y me queda menos 7x a la 1. Más por menos es menos, 1 sobre 8, x a la menos 2, más secante cuadrado de x. Y eso sería todo el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que puedan tener aquí? Ajá, dígame. Aquí está. Es que aquí está el menos, hijo. Ah, no, no, no. No, tienes que ponerlo de primero. Porque si tú haces esto, por ejemplo, si tú haces 7 medios menos 2, está malo. El siempre signo menos y más va delante de los números, no atrás. En este caso, como es el menos, tiene que ir delante. Siempre el signo menos y más en este tipo de problema va primero que el número. Siempre. ¿Ok? Incluso si tú pones esta así y haces esto, 7 medios por 2 es lo mismo, como si lo colocaras 2 menos 2 por 7 medios. No sé si esa es la confusión. O sea, tú puedes colocarle el por 2 o de atrás o adelante, pero el signo menos del ejercicio de la función, que es este que está acá, tiene que ir primero siempre. ¿Ok? Incluso si tú pones el 2 después, de igual manera se va a simplificar. Y si lo pones de primero, también se va a simplificar y te va a seguir prevaleciendo el menos. Si es esa la pregunta. ¿Ya? Siempre va a prevalecer. Ahora, usted dirá, ajá, pero ¿por qué en este sí lo puso? Evidentemente, en este lo puse porque el signo menos 1 lo tiene. Pero si aquí hubiese estado un más 1, no le pongo el menos, pongo el número directo. Pero al contrario de este, aquí el 2 es positivo, entonces no le hace nada al negativo. Si usted le pone aquí más 2 por más 2, de igual manera, menos por más, te sigue dando el menos. Quizás esa es la confusión. ¿Ok? Por ley de los signos es menos. ¿Ya? Incluso aquí no lo coloqué. Mírenme. Si le pongo el más 3, más por el más, me sigue dando más. Si es por eso la pregunta, quizás esa fue tu inquietud. Ok, bien. Seguimos entonces. Entonces, recapitulando, fíjense que en un mismo problema estamos aplicando varias cosas. Entonces, cuando lo vean de esa forma, no se asusten, simplemente identifique, calcule su derivada y aplíquele la derivada a cada uno de esos términos, ¿ok? De manera al mismo tiempo. Bien, vamos a calcular ahora algo que se llama calcular primera, sería esta, o sea, primera derivada, segunda derivada y tercera derivada. Esto se le conoce como derivada de orden superior. Básicamente son derivadas sucesivas. Evidentemente, si usted quiere calcular la tercera derivada,
usted primero calcula la primera, luego se calcula la segunda, que es la continuación de la primera, y luego calcula la tercera derivada, que es la continuación de la segunda. Se ve difícil, se escucha difícil, pero no lo es. Y ya lo vamos a observar acá. Aquí tengo y igual a 3x a la menos 10 sobre 5 más seno de x más coseno de x. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la primera derivada. En este caso, como la variable x tiene un exponente, aplicamos la derivada del exponente, este que está acá. Entonces me quedaría menos 10 por 3 sobre 5, x elevado a la menos 10 menos 1, más derivada de seno, aquí está, coseno, coseno de x, más derivada de coseno, menos seno. Entonces pongo en paréntesis menos seno de x. ¿Ok? Entonces vamos a sacar las cuentas. Sería menos por más menos, 10 por 3, 30. 30 entre 5 es 6. X elevado menos 10 menos 1 menos 11. Más coseno de x, más por este menos se quedaría menos seno de x. ¿Ok? Y esto que está acá sería el resultado de la primera derivada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí con respecto al resultado menos 6? Ok, ya calculamos la primera derivada. Ahora vamos a calcular la segunda. Para calcular la segunda derivada, nosotros tenemos que continuar donde quedó la primera. Es decir, yo para calcular la segunda derivada, tengo que partir de aquí. Es decir, derivada de menos 6x elevado a la menos 11 como es exponente, entonces me queda menos 11 por menos 6 por x elevado a la menos 11 menos 1. Más derivada de coseno, paréntesis, menos seno de x, ¿no? Menos derivada de seno, coseno de x. Entonces, sacamos nuestras cuentas. Sería menos por menos me queda más. 11 por 6, 66. X elevado a la menos 12. Este más por este menos me queda menos. Seno de x menos coseno de x. Entonces, esto que está acá sería nuestra segunda derivada. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular la tercera derivada. ¿Ok? En este caso, tenemos que partir de la segunda. Tercera derivada, es decir, tengo que partir de aquí. Sería menos 12 por más 66, x elevado a la menos 12 menos 1, menos derivada de seno de x, coseno de x, derivada de coseno, menos seno, pongo paréntesis. Ok. Aplicamos aquí, menos por más es menos, 12 por 66, 792, x a la menos 13, menos coseno de x, este menos por este menos se convierte en más seno de x. Y ahí llegaría nuestro problema. ¿Ok? Entonces, esto se le conoce como derivada de orden superior. Calculamos la primera, calculamos la segunda a partir de la primera, calculamos la tercera a partir de la segunda. Por eso se le conoce derivada de orden superior o derivadas sucesivas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta que puedan tener aquí? Pregunta, duda, consulta. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver aquí. Ok. Ahora dice, la función y igual a 3x cuadrado menos 9x al cubo más 5x a la 1 más logaritmo natural de x menos 4 más ex. Ok. Aquí vamos a ver dos cosas diferentes. Vamos a ver esto y vamos a ver esto. Eso está en la tabla. Aquí tengo función logarítmica natural. La derivada de ella es 1 entre x y derivada de e a la x va a ser el mismo e a la x. Que llega una persona.
Ok. Entonces, veamos acá. Esto que está aquí, chicos, es la primera derivada, pero en ese caso lo estamos viendo en forma de diferencial. ¿Ok? dy entre dx significa derivada de la función, primera derivada de la función y con respecto a la variable x. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces acá hacemos lo siguiente. dy entre dx es esto. Y es la función y x es la variable que vamos a derivar. Entonces la planteamos de esta forma. D con respecto a dx, que la función y es todo lo que está arriba. Lo volvemos a escribir. 3x cuadrado menos 9x al cubo más 5x a la 1 más logaritmo natural de x menos 4 más e a la x. ¿Ok? Y luego procedemos a calcular cada una de esas derivadas. Derivada de 3x cuadrado sería 2 por 3 por x elevado a la 2 menos 1 menos derivada de 9x al cubo sería 3 por 9 por x elevado a la 3 menos 1 más derivada de 5x a la 1 sería 1 por 5 x elevado a la 1 más 1 más derivada del logaritmo natural de x, aquí está, 1 entre x, menos derivada de 4, que es una constante, es 0, más derivada de e a la x, e a la x. ¿Ok? Entonces, dy con respecto a dx sería 6x a la 1 menos 27x cuadrado más 5x. A ver, porque aquí, no, aquí me equivoqué. Ya va. Aquí en esta parte me equivoqué. Queda 5. 1 sobre x, menos 0 no lo pongo, más e a la x. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Esto acá lo voy a mejorar. No está mal hecho, sino que yo se los expliqué que automático 5x a la 1 es 5. Eso lo vamos a seguir trabajando así. O sea, como esto, ¿ven? Ok. ¿Alguna pregunta? No, porque es 5x a la 1. Cuando es x a la 1, cuando haya la derivada, queda el numerito que está delante del x a la 1, como está aquí, como está acá, ¿ves? Siempre que tengamos, y lo voy a colocar acá, por ejemplo, 5 es igual a por x a la 1. Si tú le vas a hallar la derivada, te queda el número a, que es el que está delante. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ok? Ya ese término ya lo hicimos. Recordemos que lo hicimos acá, al inicio. ¿Eh? Vamos a regresar un poco para que vean que ya lo vimos. Acá, vamos a ver aquí. Aquí. A ver. Ajá, acá, mira, ¿ves? Como lo vimos al inicio, ¿ves? Cuando tiene, en este caso, exponente 1, queda el numerito que está delante. ¿Ok? Bien. Ok. Ahora vamos a ver, eh, calcular la primera derivada. Bien. Vamos a ver algo. Vamos a ver la derivada de un producto. ¿Ok? Acá vamos a recordar algo muy importante del tema de polinomios. ¿Ok? Porque acá al final del problema, cuando hallemos la derivada, nosotros tenemos que simplificar. En matemáticas, simplificar significa reducir o poner una expresión hasta lo mínimo, o sea, lo más pequeño que podamos. En este caso, como podemos observar acá, en este caso, tengo y igual a paréntesis, 2x a la 4 menos 1 por menos x a la 5 menos 1. Me dice calcular la primera derivada, es decir, vamos a calcular y'. ¿Qué ocurre? ¿Cómo yo sé que es un producto? Porque evidentemente hay dos paréntesis y hay una multiplicación entre este paréntesis y este. Automáticamente es un producto. ¿Qué me dice la derivada de un producto? Esto que está acá. El primer factor derivado por el segundo sin derivar más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado.
Cuando estamos en producto o multiplicación, a los términos se le llaman factores. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a identificar? Muy sencillo. Y igual U por V. Esta es la fórmula para la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la primera derivada? Acá. La fórmula nos dice, primera derivada, U derivado por el V sin derivar, más U sin derivar por V derivado. Esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar para la derivada de un producto. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es identificar. El primer paréntesis lo vamos a llamar U, que en este caso es 2x a la 4 menos 1. U' es derivada de 2x a la 4 es 8x al cubo. Derivada de menos 1, 0. Aquí sí lo voy a hacer directo porque ya lo hemos visto en los problemas anteriores. V es menos x a la 5 menos 1. V' es, aquí se sobreentiende que hay un 1, me quedaría 1 por menos 1 por 5 menos 5, x a la 4, derivada de menos 1, 0, no lo pongo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cada uno de estos términos los vamos a reemplazar aquí. ¿Ok? Entonces, derivada de esa función y sería, me dice, U' es 8x al cubo por V. En este caso, V es menos 1 por x a la 5 menos 1, ¿verdad? Luego sigue el signo más U sin derivar, que es 2x a la 4 menos 1 por V', que en este caso es menos 5x a la 4. ¿Ok? El problema no queda allí. Hay que hacer varias cosas acá. Voy a utilizar otro color. En este caso, fíjense. Este término está multiplicando a él y a él. ¿Ok? Entonces, voy con el primer término. Este por este me quedaría 8 positivo por menos 1 es menos 8. Menos por más es menos. Y luego me quedaría x a la 3 por x a la 2. ¿Ok? Entonces tengo x a la 3 por x a la 2, perdón, x a la 5, disculpen. Me queda, como esta letra y esta letra son iguales, ¿verdad? Y se están multiplicando, dejo la misma variable y sumo los exponentes. Me quedaría 8. X a la 8. Voy con el otro. Más por menos, menos. 8 por 1, 8. Y le coloco x al cubo. Porque aquí el menos 1 no tiene a nadie, pero tengo que ponerle la x al lado, ¿no? No la puedo quitar. ¿Ok? Voy con el otro término. Este señor tiene que multiplicar a él y a él. Entonces vamos con el primero. Menos por más, menos. 5 por 2, 10. Tengo x a la 4 por x a la 4. Lo voy a hacer aquí. X a la 4 por x a la 4. Como tienen la misma base y se está multiplicando, dejo la misma base y sumo los exponentes. 4 más 4, 8. X a la 8. Luego tengo menos por menos, me queda más. 5 por 1, 5x a la 4. El problema no queda allí. ¿Por qué no queda allí? Porque esto hay que simplificarlo. Para simplificarlo hay que hacer lo siguiente. Tiene que tener la misma letra y los mismos exponentes. Como pueden observar, aquí tengo x a la 8, x a la 8. Como son la misma letra, yo tengo que simplificar esos números que están delante. Es decir, menos 8 menos 10 me quedaría, tienen el mismo signo. Sumo entonces 10 más 8, 18. Queda negativo. Quedaría entonces menos 18 y dejo la misma letra con el mismo exponente. No voy a sumar los exponentes como en el producto, porque aquí hay una suma de números que tienen el mismo signo. Ahora, aquí tengo x a la 4 y x a la 3. Esos términos no tienen los mismos exponentes, entonces los pongo al ladito. De manera descendente. ¿Ok? Esto que simplifiqué, esto se ubica en lo que es el tema de polinomio. ¿Ok? Para aquellos que no lo conocen o no se acuerdan, seguro, eso que hice ahí fue simplificar polinomios. ¿Cómo se simplifican
sumas y restas de polinomios, tiene que ocurrir dos cosas. Tiene que tener la misma variable y el mismo exponente para que nosotros podamos sumar o restar los números que están delante de las letras, en este caso la X. ¿Alguna pregunta acá? Ok, seguimos entonces. Bien. Vamos a calcular acá la primera derivada. Tenemos y igual 2x al cubo por coseno de x. ¿Ok? Ya sabemos que aquí hay un producto. El primer término lo llamamos u y el segundo término lo llamamos v. Entonces, para aplicar la fórmula, tenemos que calcular primero u es 2x al cubo. U' es, en este caso, 6x cuadrado. V es coseno de x. V', aquí está, menos seno de x. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos que aplicar la derivada del producto. La voy a volver a escribir acá. Primer factor derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo factor derivado. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar cada uno de sus términos allí. U', en este caso es 6x cuadrado, v es coseno de x. Más u es 2x al cubo, v' es menos seno de x. Entonces, u' sería 6x cuadrado por coseno de x. Aquí tengo más por menos 2x al cubo por seno de x. Y allí queda el problema. Fíjense que estos dos términos yo no los puedo ni sumar ni restar. Primero, no tienen el mismo exponente las x y no tienen las mismas razones trigonométricas. Entonces, hay problemas donde las preguntas, perdón, donde las respuestas quedan de esa forma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que puedan tener? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos con la derivada con respecto a una división. ¿Ok? Con respecto a una división, tenemos que aplicar este caso que está acá. ¿Ok? Lo de arriba lo vamos a llamar u y lo de abajo lo vamos a llamar v y esta es la fórmula de la derivada. Ahorita la voy a plantear acá. Como es una división, vamos a hallar la derivada de una división. ¿Ok? Lo de arriba se llama u y lo de abajo se llama v. Vamos a escribir esto mejor porque se ve como que, no sé. Ok. Lo de arriba se llama u y lo de abajo se llama v. ¿Ok? Vamos a hallar la derivada. En ese caso, la fórmula de la derivada de una división es lo siguiente. Dice, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado entre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que vamos a aplicar nosotros para la derivada de una división. En este caso, tenemos que u es 3x a la 5, u' es 15x a la 4. ¿Ok? V es menos 1x cuadrado menos 1, v' es menos 2x a la 1 y no le pongo el menos 1 allí. Ahora vamos a reemplazar cada una de las variables en la ecuación para calcular la derivada, que es lo que nos pide el problema. Sería entonces, y' sería u', que es 15x a la 5, a la 4. Vamos a hacer en la siguiente línea para que cuando haga la... Cambiar el color. Sería u' 15x a la 4 por v, que en este caso es menos 1x cuadrado menos 1. Menos de la fórmula u es 3x a la 5 por v', que es menos 2x a la 1. Sobre menos 1x cuadrado menos 1 al cuadrado.
En nuestros problemas, la parte de abajo del denominador de esta fracción no vamos a resolver el cuadrado, ¿ok? Lo vamos a dejar así. Entonces, aquí hacemos lo mismo que el anterior. Aquí, este señor multiplica al que tengo en el paréntesis, es decir, más por menos, 15 por 1, 15, x a la 4 por x a la 2, me queda x a la 6, por la propiedad que les enseñé hace rato. Más por menos, 15 por 1, me queda el mismo 15, x a la 4, me queda igualito. Ahora voy aquí, menos por menos, me queda más, 3 por 2, 6, x a la 5 por x a la 1, me queda x a la 6. ¿Ok? Sobre menos 1, x cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahora, aquí hay que simplificar. En ese caso, los que son iguales es menos 15 y 6, términos semejantes. Sería menos 15 más 6, nos daría menos 9. Entonces me queda como resultado final, y' igual, menos 9x a la 6, menos 15x a la 4, sobre menos 1x cuadrado, menos 1, todo al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? Recordemos que cuando vamos a simplificar términos en polinomios, tiene que tener la misma variable, el mismo exponente, y en ese caso vamos a sumar o a restar los números que están delante de esa variable. Eso se le conoce como coeficiente. En este caso, el coeficiente, el primer coeficiente es menos 15 y el otro coeficiente es más 6. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, queda así. En algunos libros usted investiga, en algunos casos lo resuelven el producto notable. ¿Por qué producto notable? Porque hay dos términos adentro de ellos. Pero como a la final eso, al yo resolverlo, no se me va a simplificar por nada, yo no les voy a exigir esa parte. Lo dejan así con el cuadrado arriba. Recordando que el v no se deriva, el de abajo. El de abajo es el normal que viene del problema. Simplemente lo eleva a la 2. Y ya. Como lo indica la fórmula también. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Aquí, okay. Bien, seguimos con otro problema. Ok. Aquí de igual manera, lo de arriba llamamos u, en este caso 2x a la 4 menos 1, y el de abajo lo llamamos v, y hallamos su derivada. Derivada de 2x a la 4, 8x al cubo. Derivada de 3x cuadrado, 6x. Ahí lo coloqué. ¿Ok? Ahora vamos a plantear la fórmula aquí. La derivada de una división es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado entre el de abajo elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como nos están pidiendo la primera derivada, vamos a hacer esto. Sería entonces, en este caso, u', 8x al cubo, por v, que es 3x cuadrado más 10. ¿Ok? Menos u, que en este caso es 2x a la 4 menos 5, por v', que es 6x. Y el de abajo, que es 3x al cuadrado más 10, todo al cuadrado, como lo indica acá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la siguiente cuenta. Este señor multiplica a él, que quedaría más por más, sería más, 8 por 3, 24, x a la 3 por x a la 2, x a la 5. ¿Ok? Seguimos. Más por más me queda más, 10 por 8, 80, x al cubo. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Más por más, pero este menos le cambia el signo, ¿no? Me quedaría menos 6 por 2, 12, x a la 1 por x a la 4, x a la 5. Luego tengo más por menos, por el menos de afuera me queda más, 6 por 5, 30x, y el de abajo queda idéntico. Ahora, esto de acá hay que simplificar, ¿ok?
tenga la misma variable y el mismo exponente, estos dos que tengo aquí. Sería 24 menos 12 sería 12. Entonces aquí me quedaría y' igual 12x a la 5 más 80x al cubo más 30x entre 3x cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos el siguiente entonces. Vamos ahora a hacer, esto lo voy a modificar un poco para que puedan, en este caso, perdón, sea un poco diferente al momento de aplicar la fórmula, lo puedan visualizar mejor. Ok, acá vamos a hallar la derivada con respecto a lo que es una raíz. Ok, vamos a hallar la derivada con respecto a una raíz. Entonces, si yo en este caso vamos a aplicar esta fórmula de acá, sería, si yo tengo y igual a raíz de n de u, ok, si voy a hallar la derivada sería u' entre n por raíz de n y adentro coloco u elevado a la n menos 1 como exponente, ¿no? Entonces, en ese caso, aquí la clave es identificar, de acuerdo al problema, quién es n y quién es u. En este caso, n es el numerito que está acá en la raíz, en este caso sería 6, ¿ok? N menos 1 sería, n-1 sería 6 menos 1, 5. U es lo que está adentro, ¿ok? Lo voy a colocar acá. U es 3x cuadrado más 5x a la 7. ¿Y quién es U'? Sería derivada de 3x cuadrado, 6x. Derivada de 5x a la 7, 35x a la 6. ¿Ok? Aquí sí lo estoy haciendo un tanto directo porque ya lo hemos trabajado. Entonces, y', en este caso sería U', que ya sabemos quién es, 6x más 35x a la 6, sobre, aquí está n, que vale 6, raíz sexta de 6, de u, que en este caso es 3x a la 2 más 5x a la 7, y todo eso va a estar elevado a la n-1, que en este caso es el 6. Y este sería nuestra respuesta. ¿Ok? Básicamente es eso. Estoy aplicando esta fórmula que está acá. ¿Ok? Sí, dígame, ¿quién tiene alguna pregunta por allí? Solamente si es la primera derivada, que es lo que les voy a pedir. Hay libros que si usted investiga, le puede pedir hasta la segunda, tercera derivada, pero para eso hay que saber algo que se llama derivada de, ¿cómo se llama esa? Ya va. Derivadas de regla de la cadena, que es lo que les voy a explicar ahorita. Pero son problemas más complejos. En ese caso yo no les voy a colocar ese tipo de problemas, pero sí existe en la cual tengas que hallar más de una derivada y en ese caso el problema continúa, ¿no? En ese caso, fíjate, la pregunta es bastante interesante porque me estás preguntando, ay, ¿ese problema puede seguir? Si el problema siguiera a calcular lo que es la segunda derivada, entonces hay que aplicar una doble regla. Hay que aplicar la de la división y la de la raíz también, porque aquí ya se están dividiendo. Aquí no se estaban dividiendo, pero ahora sí se están dividiendo. Entonces, en ese caso ya el problema cambia. Interesante pregunta. Ajá, ¿quién más? ¿Alguna otra persona quiere hacer otra consulta? Ok, continúa entonces. Bien, ahora vamos a ver la derivada
pero aplicando algo que se llama regla de la cadena. ¿Qué significa eso? Que vamos a aplicar varias derivadas al mismo tiempo. En este caso, nosotros vimos en los problemas anteriores que las funciones estaban de esta forma. Voy a copiar el mismo problema para que me puedan entender qué es lo que quiero explicar. Fíjense, si yo quiero hallar la función de esta derivada, la derivada de esta función, perdón, la puedo hacer rápido. Aquí me quedaría menos 4x al cubo, menos 15x al cuadrado y se acabó, ¿verdad? ¿Por qué lo puedo hacer directo? Porque aquí, si yo pongo un exponente, unos paréntesis, el exponente es 1. Porque lo puedo hacer. O porque no tiene paréntesis, también lo puedo decir. Ahora, ¿qué ocurre cuando aquí el exponente no es 1? Por ejemplo, en este problema el exponente es 4. Entonces ya el problema cambia. Entonces, como ya el problema cambia, nosotros no podemos aplicar una derivada directa como lo hemos hecho hasta el momento. Para eso existe lo que es la regla de la cadena, para indicarnos a nosotros que tenemos que aplicar una derivada como sucesiva. Algunos libros le dicen derivada de la interna. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso, chicos? Muy sencillo. Cuando él quiera, ok. Dice, en este caso, para aplicar esta fórmula, yo tengo que conocer de dónde viene. Y es igual a U elevado a la N. En este caso, la U es la función, que es todo esto que está aquí. Lo voy a volver a escribir mejor. Y es igual a U elevado a la N. En este caso, la U es toda la función. La N es el exponente que tengo acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la derivada de esto? Muy sencillo. Aplicamos la derivada del exponente primero y luego aplicamos la derivada de la función. Esto se le conoce como la derivada de la interna. ¿Por qué de la interna? Porque es lo que está adentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a aplicar en este tipo de problema. ¿Ok? Entonces, identificamos, según el problema, U, en este caso es menos X a la 4, menos 5X al cubo, menos 32. U' es menos 4X al cubo, menos 15X cuadrado. ¿Ok? N vale 4. N menos 1 sería 4 menos 1, 3. Entonces, cada una de esas variables la vamos a reemplazar en esta parte de aquí. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en este tipo de problema de regla de la cadena. Entonces acá tenemos n, en este caso vale 4, por u, que es el mismo problema inicial, n menos 1, que es 3, por u'. En este caso u' sería menos 4x al cubo menos 15x cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Todos estos términos se están multiplicando al mismo tiempo. Este 4 no puede multiplicar a estos términos porque el exponente no es 1, pero sí puede multiplicar a estos que tengo aquí. Entonces, este 4 multiplica a este menos 4 y a este menos 15. El primer paréntesis queda idéntico. Y' igual menos x a la 4 menos 5x al cubo menos 32 elevado a la 3 por más por menos es menos, 4 por 4, 16x al cubo, más por menos es menos, 15 por 4, 60x cuadrado. Cierro paréntesis de nuevo y ahí llega al problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Seguimos entonces. Bien, vamos a hacer otro aplicando lo mismo del anterior. Vamos a calcular la derivada, en este caso. Derivada sería n por u elevado a la n menos 1 por u'. ¿Ok? En este caso, la u es lo que está dentro y la n el exponente. Entonces vamos a hacer los cálculos acá. N es 7, n menos 1 es 6, ¿no? U
es 5x al cubo más 2x a la 5. U' es 15x cuadrado más 10x a la 4. Ahora reemplazamos todo porque lo que estamos calculando es la primera derivada aplicando la regla de la cadena, ¿no? Voy a colocar aquí por si acaso. Sería entonces n, que es 7, sería u, que es 5x al cubo más 2x a la 5, n menos 1, que es 6, por u', que es 15x cuadrado más 10x a la 4. Este 7 que está aquí puede multiplicar al 15 y al 10 porque el exponente es 1. Y' sería 5x al cubo más 2x a la 5 elevado a la 6 por 7 por 15, 105x cuadrado. 7 por 10, 70x a la 4 elevado a la 1. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? No multiplique el de la u si el exponente que está allí es diferente a 1. Si el exponente es negativo o es positivo, nunca lo pueden multiplicar. Ahora, puede ocurrir que si hay un problema, voy a colocar aquí punto y aparte. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo aquí un problema que está elevado 5x al cubo más 2x a la 5 y el exponente es 2, entonces mira lo que ocurre. Si yo hallo la derivada sería 2 por 5x al cubo más 2x a la 5 elevado a la 1 por 15x al cuadrado más 10x a la 4. Ahí cambia, porque fíjate que aquí los exponentes son 1. Este 2 puede multiplicar a este paréntesis o a este paréntesis. Incluso, si después que usted multiplica ese 2 por uno de esos paréntesis, luego esos paréntesis se pueden multiplicar porque va a quedar producto de polinomio como lo hemos hecho hasta el momento. ¿Ok? Pero yo no coloqué problemas de este tipo. ¿Ya? De nada. Bien. Ok, vamos a esperar que guarde el sistema para seguir. Ok. Ok. Ya nos faltan este problema y otro y terminamos. Acá tenemos, dados los siguientes límites de funciones, resuelva sus indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Aplicando la regla de L'Hopital. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Lo primero que hay que hacer es reemplazar en la función. Si nos da una indeterminación, hay que derivar numerador y denominador. Ojo, esto no quiere decir que yo voy a aplicar la derivada con respecto a la división. No, usted va a derivar cada uno por separado y luego va a volver a reemplazar. Si eso usted le va a dar un número diferente a una indeterminación, hasta ahí llega el problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos límite cuando x tiende a 4. En ese caso, tenemos que reemplazar el valor del límite. Nos queda 4 menos 4 sobre 4 al cuadrado menos 3 por 4 menos 4. Aquí me queda 0 sobre 16 menos 16. Perdón, 12 menos 12. 12 menos 12, eso nos va a dar 0 sobre 0. Entonces, vamos a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Planteo límite cuando x tiende a 4 y derivo x, derivo 4 y abajo derivo x cuadrado 3x menos 4. ¿Ok? Vamos a derivar a cada término. ¿Ok? Entonces, derivada de x, 1. Derivada de 4, 0. Abajo, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 3x, 3. Derivada de menos 4, 0. ¿Ok? Entonces nos quedó límite x tiende a 4 de 1 entre 2x menos 3. Ahora vamos a volver a reemplazar el valor de la x en lo que nos quedó de esa derivada. Sería 1 entre 2 por 4 menos 3
nos quedaría 2 por 4, 8. 8 menos 3, 5. Entonces, como nos queda 1 entre 5, esa va a ser nuestro resultado, porque ya no nos dio una indeterminación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Aplicando la regla de L'Hopital, derivando cada término por separado. ¿Ok? Sacamos cuenta, reemplazamos de nuevo y si ya no nos da más indeterminación, hasta ahí llega el problema. ¿Ok? Bien. Vamos con el otro. Aquí dice límite cuando x tiende a más infinito. Entonces reemplazamos de igual manera. Menos 7 por infinito más 1 sobre 9 por infinito menos 3. Entonces me queda menos 7 por infinito, me queda menos infinito más 1. Aquí me queda 9 por infinito, infinito, menos 13. Me queda menos infinito sobre infinito. Y esto es una indeterminación. ¿Ok? Menos infinito más 1 es menos infinito, porque el infinito evidentemente no es un número exacto. Infinito menos 13, infinito. Entonces, como nos da una indeterminación, vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Me dice, límite x tiende a infinito, ¿de quién? Derivada de menos 7x, derivada de 1, entre derivada de 9x, derivada de 13. Me queda límite cuando x tiende a infinito, derivada de menos 7x, menos 7, derivada de 1, 0. Derivada de 9x, 9, y derivada de menos 13, 0. Entonces aquí me queda límite x tiende a infinito de menos 7 sobre 9. Ahora, como tengo que volver a reemplazar y no hay x, entonces evidentemente me va a dar el número como resultado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Ok, seguimos entonces. Ya nos queda un último problema de aplicación. Bastante sencillo aplicando derivada. La derivada tiene muchas aplicaciones en muchas áreas, ingeniería, medicina, ¿ok? Acá nosotros vamos a aplicar la derivada en lo que es la física. En este caso, ST se le llama función posición, VT es la derivada de la velocidad, allí hallamos la derivada de la función S con respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Aquí que nos indica eso, que esta función, la variable que se deriva es la t, en esta función la que se deriva es la t. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte y esta es la segunda. Aquí está el problema. Dice, un sujeto se mueve a través, sobre una recta que se representa a través de la función. Acá me faltó colocarle algo muy importante. Y ya se los voy a poner. Me voy a colocar con el marcador porque no tengo... La computadora es nueva y no sé cómo se pone los paréntesis. S de t igual 6t cubo menos 2t al cuadrado más 17. Entonces me dice lo primero. Determine la velocidad en metros por segundo cuando t es 4 segundos y la velocidad en metros por segundo cuadrado cuando t es 2 segundos. Entonces, cuando vamos a hallar la velocidad con respecto al tiempo es igual a derivada de la función s con respecto a t. ¿Ok? Entonces hacemos esto. D con respecto al tiempo, S es la función que es todo esto que está aquí. 6t al cubo menos 2t cuadrado más 17. Entonces, ¿qué nos quedaría? Derivada de 6t al cubo, 18t cuadrado. Derivada de 2t al cuadrado, 4t. Derivada de 17, 0, no lo pongo. Entonces, esto que está aquí es vt. Entonces, como nos dice la velocidad cuando es 4 segundos, hacemos esto. V 4 segundos es igual 18 por 4 al cuadrado menos 4 por 4. ¿Ok? Sería 18 por 4, que es 16. 4 por 4, 16. Entonces multiplicamos 18 por 16, 288, menos 16, sería 271 metros sobre segundo. Eso es lo que nos pide el problema. ¿Ok? Vamos con la parte B. La parte B nos pide la aceleración.
aceleración con respecto al tiempo es igual derivada de la velocidad con respecto a... Voy a volver a escribir mejor. Como que medio feo. Ok. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso, la velocidad es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces lo reemplazo. 18t cuadrado menos 4t. Entonces derivamos. Derivada de 18t cuadrado, 36t. Derivada de 4t, 4. Entonces, esto es la aceleración con respecto al tiempo. Pero como aquí te pide cuando el tiempo es 2, entonces aquí aceleración cuando es 2 segundos sería entonces 36 por 2 menos 4. 36 por 2, 72 menos 4, 68 metros sobre segundo al cuadrado, porque aquí te lo dice. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta aquí? La regla de la derivada se aplica a cualquier letra, ¿ok? Como hemos trabajado con la X, de pronto ustedes van a tener un poco de confusión que porque aquí hay una T, eso no importa, ¿ok? Porque usted aplica la derivada del exponente de la constante de acuerdo a la variable con la que se esté trabajando, ¿ok? Así que por eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. Recordarles que para hoy tienen que entregar el taller número 1, ¿ok? Y el taller 2 ya está activado, pero la parte de la validación se activa a las 12 de la noche, pero ya los problemas están asignados. Entonces, eh, eso es todo por hoy. Entonces, le deseo el mayor de los éxitos en la asignación. En un momento les hago llegar la grabación. ¿Qué le pasó? Ajá, ¿quién me quiere hacer preguntas? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué le voy a responder? Es que no he visto el mensajero todavía. Ajá, pero ¿qué tienes, qué problema tienes? A ver, dime, ¿qué pasó? Ok, me enviaste captura de pantalla de eso. Ajá, dame un chance, dame un segundo para verlo aquí entonces, para hacerlo de una vez. Los demás, si no tienen más dudas, se pueden retirar. Me voy a quedar con el joven, que es el que tiene la consulta. Bien. Ok, bueno, que tengan una excelente noche, cuídense mucho y éxito en todas las asignaciones que puedan tener. Igual para ti. David Cedeño. David, ¿eres tú? Ah, pero aquí no me sale. Ya va, déjame ver. Fue ayer. ¿Cuándo fue? Aquí no lo tengo. Mira la pantalla compartida. Ah, Juan Guerra. Sí, claro, no, no está compartida. Ya va, déjame compartir la pantalla. Ya va. Dame un segundo. Ok, ya va. Dame un chance. Ok, ya va. A ver, listo. Vamos a ver cómo resolvemos. Eh, Ok, vamos a ver aquí. Ah, por eso. Ah, ok. Bien. Ok, vamos a ver cuál es el problema que tienes mal. Vamos a ver aquí. Es un solo problema. A ver.
Ok, vamos a ver cuál es el que tienes mal. Bueno, tienes 90, ¿no? Recuerda que es la nota más alta. En el problema 2. El problema 2 lo tienes malo, ese no existe. No. La respuesta que diste fue 2 y es no existe. Ese no existe. Porque cuando tú reemplazas, estás viendo allí, ¿verdad? Cuando tú reemplazas acá, 5 menos 3, 2, ¿verdad? Y 3 menos 2, 1. Te queda 2 entre 1, 2, ¿verdad? Y en el de abajo vas a reemplazar 3. Los límites no son iguales. ¿Lo ves? Como los límites no son iguales, entonces el límite no existe. Exacto. Esa es la única que tienes mala. La demás, y esta sin respuesta, pero después esta que está acá. Después la respondiste. Ah, porque aquí seguro me sale, es que esto, yo no sé, a veces este sistema tiene unas falencias allí, pero bueno. Entonces, eso es lo único. Entonces, ya sabes ahí, te quedan todavía opciones. Bueno, esa es la... Bueno, dale, entonces entra de nuevo y selecciona y ya. Ya si enviaste los procesos, déjalo así, no pasa nada. Ok, bueno, quedamos así entonces. Dele, saludos pues.